Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien y listos para descubrir nuevas historias que los hagan reír y suspirar. Hoy tengo un vídeo súper especial para ustedes, uno que me han pedido muchísimo y que me emociona compartir. Vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas, pero no cualquier serie, sino esas que te atrapan con su romance, te sacan carcajadas a cada rato y te dejan con ganas de más. Sí, hablamos de las series turcas de amor y risa. Prepárense para un maratón de emociones porque les voy a presentar mi top 10 de series turcas de comedia romántica que estoy segura, los van a enganchar desde el primer episodio. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si les gusta este tipo de contenido, déjenme un like para saber que quieren más recomendaciones como esta. Vamos a empezar. En el 10º lugar, tenemos una serie que combina la tradición y la modernidad de una manera muy divertida, Erkencikus. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y sueña con convertirse en escritora. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad y conoce a Kan, el hijo del dueño, un hombre aventurero y muy atractivo. La química entre ellos es innegable, pero también hay muchos obstáculos en su camino. Lo que me encanta de esta serie es la frescura de los personajes, las situaciones cómicas y la belleza de los paisajes turcos. Además, Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química impresionante, lo que hace que la historia sea aún más creíble y cautivadora. Erkencikus fue un fenómeno en Turquía y en el extranjero, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. La serie se caracteriza por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y la forma en que aborda temas como la ambición profesional, los sueños personales y la importancia de la familia. La banda sonora, con canciones pegadizas y melodías románticas, también contribuyó a su éxito. Si eres de los que disfrutan de las comedias románticas ligeras y optimistas, Erkencikus es una excelente opción para empezar a explorar el mundo de las series turcas. Subiendo un poco en nuestro ranking, en el 9º lugar tenemos a Fili Aşk. Esta serie nos presenta a Ayşe y Kerem, dos jóvenes que provienen de mundos muy diferentes y que se ven obligados a casarse por contrato. Ayşe es una chica sencilla y trabajadora que lucha por sacar adelante a su familia, mientras que Kerem es un joven adinerado y consentido que solo piensa en divertirse. A pesar de sus diferencias, poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Fili Aşk es una serie muy entretenida y divertida, con personajes entrañables y situaciones muy graciosas. La recomiendo si buscan una serie ligera y refrescante que los haga pasar un buen rato. La premisa del matrimonio por contrato, aunque un cliché en la comedia romántica, se explota de manera efectiva en Fili Aşk. La serie destaca por el carisma de sus protagonistas, Burcu Özberk y Alar Ertuğrul, quienes logran transmitir la evolución de su relación de una manera muy natural y creíble. Además, Fili Aşk aborda temas como la diferencia de clases, los prejuicios sociales y la importancia de la honestidad en una relación. La serie también cuenta con personajes secundarios memorables que aportan comicidad y profundidad a la trama. Si te gustan las historias de amor con un toque de humor y situaciones inesperadas, Fili Aşk te encantará. En el 8º lugar, nos encontramos con Bay Jane. Esta serie nos cuenta la historia de Özgür, un hombre que no cree en el amor y que solo busca relaciones casuales, y Ezgi, una mujer que está cansada de los hombres equivocados y que sueña con encontrar el amor verdadero. Sus caminos se cruzan cuando Ezgi decide pedirle ayuda a Özgür para aprender a conquistar al hombre de sus sueños. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en algo más. Bay Jane es una serie muy divertida y entretenida, con una trama original y personajes muy carismáticos. Además, Can Yaman vuelve a demostrar su talento para la comedia y la química con Özge Gürel es innegable. Bay Jane se distingue por su enfoque moderno y desinhibido del amor y las relaciones. La serie explora la idea de que a veces, las personas que menos esperamos son las que pueden cambiar nuestra perspectiva sobre el amor. Can Yaman, en el papel de Özgür, ofrece una interpretación divertida y encantadora de un hombre que intenta evitar el compromiso a toda costa. Özge Gürel, como Ezgi, muestra la vulnerabilidad y la determinación de una mujer que busca el amor verdadero. La serie también cuenta con una banda sonora animada y escenas de comedia ingeniosas que la hacen muy atractiva para el público joven. Si buscas una comedia romántica con un toque picante y personajes memorables, Bay Jane es una excelente opción.
Llegando al séptimo lugar tenemos Inad Naask. Esta serie nos presenta a Defne y Jaln, dos jóvenes que trabajan en la misma empresa y que se odian a primera vista. Defne es una chica impulsiva y temperamental, mientras que Jaln es un hombre arrogante y orgulloso. A pesar de sus constantes enfrentamientos, poco a poco van descubriendo que sienten una fuerte atracción el uno por el otro. Inad Naask es una serie muy divertida y entretenida, con una trama llena de enredos y situaciones cómicas. La recomiendo si buscan una serie que los haga reír a carcajadas y que los mantenga enganchados desde el primer episodio. La dinámica de odio al amor es un tema recurrente en las comedias románticas, pero Inad Naask lo aborda con un humor fresco y situaciones exageradas que la hacen muy entretenida. Los protagonistas Acelia Topalolu y Can Yaman tienen una química explosiva que se traduce en escenas llenas de tensión y comicidad. La serie también destaca por sus personajes secundarios excéntricos y sus situaciones laborales absurdas que añaden un toque de surrealismo a la trama. Si te gustan las series con personajes testarudos y situaciones cómicas que te hagan reír a carcajadas, Inad Naask es una apuesta segura. En el sexto lugar, nos encontramos con Kiral Kask. Esta serie nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una extraña propuesta: enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que Defne no sabe es que Omer también tiene sus propios secretos y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Kiral Kask es una serie muy emotiva y divertida, con una trama original y personajes muy bien construidos. El romance entre Defne y Omer es muy apasionado y la química entre el Zinsangu y Bar Arduk es simplemente perfecta. Kiral Kask es una de las series turcas más populares de todos los tiempos, y su éxito se debe en gran parte a la química innegable entre sus protagonistas. La serie explora temas como la ambición, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. La trama, aunque un poco predecible, está llena de giros inesperados y momentos emotivos que mantienen al espectador enganchado de principio a fin. Además, Kiral Kask cuenta con una producción impecable, una banda sonora romántica y personajes secundarios memorables que enriquecen la historia. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y suspirar, Kiral Kask es una excelente opción. Ya en el top 5 en el quinto lugar tenemos Senkalkam. Esta serie nos presenta a Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en algo más profundo. Senkalkam es una serie muy popular y querida por el público, con una trama llena de romance, comedia y drama. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable y la serie cuenta con unos paisajes espectaculares. Senkalkam es una de las series turcas más comentadas de los últimos años, y su éxito se debe en gran parte a la química palpable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes incluso llevaron su romance a la vida real. La serie combina elementos de comedia romántica con drama familiar y situaciones laborales que la hacen muy atractiva para un público amplio. Además, Senkalkam destaca por su estética visual cuidada, sus paisajes impresionantes y su banda sonora pegadiza. Si buscas una serie que te haga soñar con el amor verdadero y te transporte a un mundo de fantasía y romance, Senkalkam es una excelente elección. En el cuarto lugar, nos encontramos con Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie nos cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil, y Murat, el hijo del dueño, un hombre frío y distante. A pesar de sus diferencias, poco a poco van descubriendo que sienten una fuerte atracción el uno por el otro. Aşk Laftan Anlamaz es una serie muy entretenida y divertida, con una trama llena de enredos y situaciones cómicas. La recomiendo si buscan una serie que los haga reír a carcajadas y que los mantenga enganchados desde el primer episodio. Aşk Laftan Anlamaz se basa en la clásica premisa del jefe y la empleada, pero la serie la aborda con un humor fresco y situaciones inesperadas que la hacen muy entretenida. La protagonista, Hayat, es un personaje adorable y lleno de energía que se enfrenta a situaciones difíciles con optimismo y determinación. El protagonista, Murat, es un hombre frío y distante que poco a poco se va abriendo al amor gracias a la influencia de Hayat. La serie también destaca por sus personajes secundarios memorables y sus situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Si buscas una comedia romántica con una trama ligera y personajes entrañables, Aşk Laftan Anlamaz te encantará. Llegamos al podio y en el tercer lugar tenemos Gülse Birsel'in Abrupa Yakas.
Esta es una comedia de situación clásica en Turquía, con personajes excéntricos y situaciones hilarantes en una revista de moda. Si bien no es romántica en el sentido tradicional, las dinámicas entre los personajes y los enredos amorosos secundarios son divertidísimos. Es una ventana a la vida moderna de Estambul y el humor es muy inteligente. Ebru Payakas es una serie de culto en Turquía, y su humor inteligente y sus personajes excéntricos la han convertido en un clásico de la televisión turca. La serie retrata la vida de los trabajadores de una revista de moda en Estambul, y a través de sus historias, explora temas como la ambición, la amistad y las relaciones laborales. Si bien no es una comedia romántica tradicional, las dinámicas entre los personajes y los enredos amorosos secundarios son muy divertidos. Además, Ebru Payakas ofrece una visión única de la vida moderna en Estambul y su cultura. Si buscas una comedia inteligente y original que te haga reír a carcajadas, Ebru Payakas es una excelente opción. En el segundo lugar está Dolunay. Esta serie nos cuenta la historia de Nazlı, una estudiante de cocina que busca trabajo para pagar sus estudios, y Ferit, un exitoso hombre de negocios obsesionado con la perfección. Nazlı comienza a trabajar como cocinera personal de Ferit y a pesar de sus diferencias, poco a poco van conectando. Dolunay es una serie con una fotografía preciosa, una banda sonora encantadora y una historia de amor muy dulce. La química entre Özge Gürel y Can Yaman es palpable y la serie tiene un toque mágico que la hace irresistible. Dolunay es una serie que te envuelve con su atmósfera romántica y su estética visual cuidada. La historia de amor entre Nazlı y Ferit es dulce y conmovedora, y la química entre los protagonistas es innegable. La serie también destaca por su banda sonora encantadora y sus paisajes impresionantes. Si buscas una serie que te haga soñar con el amor verdadero y te transporte a un mundo de fantasía y romance, Dolunay es una excelente elección. Y finalmente en el primer lugar de mi top 10 de series turcas de amor y risa, tenemos Medcezir. Aunque tiene elementos de drama, la evolución de la relación entre Yaman y Mira, y las situaciones cómicas que los rodean, la hacen merecedora de este puesto. Es una adaptación de DOC, pero con el toque turco que la hace aún más especial. La actuación de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya es impecable y la serie te atrapa desde el primer minuto. Es una serie que te hace reír, llorar y suspirar a partes iguales. Medcezir es una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca. La serie aborda temas como la diferencia de clases, el amor prohibido y la búsqueda de la identidad. La actuación de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya es impecable y la serie te atrapa desde el primer minuto. Además, Medcezir cuenta con una banda sonora impresionante y una producción de alta calidad. Si buscas una serie que te haga sentir emociones intensas y te transporte a un mundo de drama y romance, Medcezir es una excelente opción. Y hasta aquí mi top 10 de series turcas de amor y risa que los engancharán. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren su próxima serie favorita en esta lista. Recuerden que el mundo de las series turcas es vasto y lleno de sorpresas, así que no duden en explorar y descubrir nuevas historias. En resumen, hemos recorrido un viaje lleno de romance, comedia y emoción con estas 10 series turcas. Desde Erkencikus hasta Medcezir, cada una de estas historias tiene algo especial que las hace únicas y memorables. Espero que hayan tomado nota de las que más les llamaron la atención y que se animen a darles una oportunidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que puedo ayudarles a descubrir nuevas series que los hagan felices. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.